Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, el Dr. Dan Paul Gray y Dave Smith. Y estamos muy alegres de estar con ustedes hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Y quiero continuar donde nos quedamos, realmente el versículo o los versículos 16 y 17 en el capítulo 14 de Juan. Lauren, adelante. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Paracleto, eso es lo que la palabra consolador significa, uno que viene a ayudar. Para que esté con vosotros para siempre. Vamos a detenernos aquí un momento. Nosotros no aprovechamos la ayuda que el Espíritu Santo nos puede dar. Y en el momento que el creyente realmente viene a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo viene a ese corazón y Él está allí para ayudar. Está allí para ayudar. Y lo digo todo el tiempo. Si usted es piloto de un avión, Él le va a ayudar a ser mejor. Si es plomero, le ayudará a ser un mejor plomero. Si es un maestro, le ayudará a ser un mejor maestro. Él quiere estar envuelto en toda faceta de nuestra vida, porque eso es lo que la palabra consolador significa. Correcto. Uno llamado a ayudar. Ahora, esta es la presencia interna del Espíritu Santo que nos llega después de la salvación. Solo quería aclarar eso. Sus notas lo desglosan muy bien al leerlas, pero aquella persona que aceptó a Cristo hace 10 segundos tiene Paracletos viviendo dentro de la misma persona, y de hecho es esa nueva, ¿cómo lo puedo decir? Es esa característica del nuevo pacto. Es la bendición más grande que uno pueda tener. Dios mismo, ahora, por causa de que somos vistos por medio de nuestra fe como cumplidores de la ley, como un vaso puro, Dios puede entrar en nosotros y movernos hacia lo que Bob dijo el día de ayer en el programa pasado. Primera de Juan 3, 23. Sí, creemos en Cristo y eso, hermano Swagger, es lo que activa y mantiene activo y mantiene a este Paracletos, la ayuda. Cuando nosotros tratamos de hacer cualquier otra cosa, aparte de la fe en Cristo y lo que Él ha hecho, nosotros frustramos la ayuda y el ayudador que Dios ha enviado. Él es la señal del nuevo pacto. Se requirió de la cruz, la muerte, sepultura y resurrección, ascensión y la enviada del Espíritu Santo para que esto pudiera suceder. Y esta es nuestra única fuente de ayuda. Y qué magnífica fuente de ayuda es. Y el Espíritu Santo es Dios. Correcto. Y este consolador que Jesús menciona es Dios. Y Él ha estado aquí desde el principio, pero lo que Jesús está diciendo, Él no vivió en el corazón y las vidas de las personas. En aquel momento no podía, porque la sangre de machos cabríos no podía remover los pecados, y el Espíritu Santo no puede estar asociado con el pecado. Cuando la cruz vino a ser un hecho, una realidad, entonces Él podía llegar a ese corazón de ese creyente para estar allí para siempre. Y quiero decirle algo. La gente puede abandonarle, pero Él no lo va a hacer. Aleluya. Él se quedará con usted. Gloria a y Dios. Él le ayudará. Yo sé a lo que me refiero. Todo creyente sabe a lo que me estoy refiriendo. Él no le abandonará ni le dejará. Y esto es lo bello sobre esto, porque es que Él vino para quedarse y Él se queda. Sí, amén. Muchas veces Él es insultado, muchas veces es contristado, y todas esas cosas que nosotros hacemos le ofenden. Mientras más vivimos para Dios, más nos damos cuenta de las cosas que hacemos que no le agradan y queremos agradar al Espíritu Santo y hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿no? No lo decimos de esa manera porque realmente estamos aquí para agradar a Dios, y eso atiende todo lo del Espíritu Santo. ¿Me permite contar una historia corta? Claro. Estaba leyendo el otro día, hablando de cómo el Espíritu Santo no nos deja. Una persona escribió una historia acerca de cómo una persona regresó a Dios, y así es como sucedió. Estaba conduciendo un servicio de iglesia y un borracho entró tambaleándose por la puerta, y realmente sucedió. Él entró por la puerta tropezándose y él llegó hasta la banca, y cuando el servicio terminó,
Él casi cayó al suelo, pero estaba tratando de llegar al altar. Llegó al altar y la gente de la iglesia lo rodeó y comenzaron a orar por él. Y oraron bastante tiempo y recobró su sobriedad. Aceptó al Señor como su Salvador y comenzó a hablar en lenguas. Comenzaron a orar y le preguntaron después qué sucedió y él dijo, bueno, hace años yo me alejé de Dios y era llamado por Él, pero Él jamás me dejó solo. Él se quedó conmigo y Él me dijo que entrara a esta iglesia aunque estaba borracho. Entró a la iglesia y recibió a Cristo, y Dios lo libertó en esa misma noche y lo llenó del Espíritu Santo. Oh, Dios mío, lo ha hecho muchas veces. Eso yo no lo dudo en lo absoluto. Permítame, permítame presentar algo acá y yo quiero la opinión de ustedes. Es muy controversial. El joven que dejó la casa del padre, ¿Del hijo pródigo? El hijo pródigo, gracias. Él abandonó la casa del padre y gastó todo lo que tenía en aquella vida y finalmente terminó con cerdos. Y él dijo, me levantaré e iré a mi padre, porque él tiene todo lo que él tiene, ¿no? Durante todo ese tiempo, ¿piensan ustedes que este pródigo era salvo? Sí, yo sí. Mire, en mi mente la palabra salvo no cabe en la parábola, pero en esencia sí. Jamás dejó de ser el pródigo Porque del ¿cómo padre. podía decir el padre? Él Correcto. dijo mi padre. Sí. Jamás dejó de ser vamos a su presentar hijo. otra pregunta. El hermano mayor, el que se quedó en la casa, él estaba en medio Sí. de la bendición de Dios y no lo sabía. ¿Será posible que él no era salvo? Bueno, aún era el hijo del padre también, pero tenía amargura y no había perdonado. Es posible, pero yo sí creo que ambos eran hijos y esa es la Sí. idea, porque Dios soporta ambos extremos de la locura. Entonces, bueno, usando esa analogía, tenemos dentro de la casa del padre, tenemos a los autojustificados y al pródigo. Sí. Realmente ambos eran pródigos hasta cierto punto, pero de diferentes maneras. Simplemente había extremos dentro de la casa del padre, casi una imagen de la iglesia. Creo que sí. ¿Y cómo hacemos Sí. con el padre cuando dijo estaba muerto y perdido? El pródigo. Sí, Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. sí. Pero Muerto, la verdad, pero él jamás dejó de buscarlo. Jamás lo trató menos que a un hijo. No lo restauró a su familia cuando regresó. Él lo reconoció ya como lo su había hijo. reconocido, sí. Sí. Así que, mire, bueno, es una buena pregunta. Tendremos que estudiarlo. Mi hijo estaba muerto y tal vez hasta muerto a la verdad, muerto a mí por causa de la falta de relación. No lo sé, pero es buena pregunta. Yo aún probablemente lo mantendría. Mire, bajo el nuevo pacto, ahora no puedo hablar yo por los del antiguo, pero bajo el nuevo pacto, este Paracletos va a lugares con los creyentes que Sí. es Sí, claro. inimaginable. Mire, el salmista en el antiguo pacto, si en el Seol hiciere mi estás ahí. estrado, allí tú Así estás. Y mire, entonces enseñamos seguridad eterna. Seguridad incondicional. Yo enseño seguridad eterna, absolutamente, mas no una seguridad incondicional eterna. Sin Correcto. embargo, el problema que puedo ver con algunas de las iglesias a las que hemos visitado es una inseguridad incondicional eterna. Claro, Si hacemos claro. algo mal, estamos fuera. Yo lo prediqué así muchas veces. Bueno, si usted peca, está perdido, pero mire, la obra del Calvario es muchísimo mayor. C.A. Ward dijo en una ocasión que no era fácil apagar las luces que Dios había puesto en nuestra alma desde la infancia. Y eso es un hecho, no es Sí. fácil. Sí, pero aún, mire, cuando realmente estudiamos el nacer de nuevo, cuando nos fijamos, cuando hablamos de las características de una nueva creación, una nueva alma, un nuevo espíritu, un nuevo corazón, presencia interna del Espíritu Santo, eso va mucho, mucho más allá que una mentira, mucho más allá que un acto de asesinato y de adulterio, va mucho más allá que todo eso.
la compasión de Dios y la sangre de Cristo. Podemos regresar a la historia del hijo pródigo. Si el padre, si él hubiera sido reunido con el hijo pródigo en cualquier momento, aún dentro de la granja, en donde quiera que él hubiera estado, aún ahí con los cerdos, el padre hubiera extendido sus brazos y lo hubiera amado y le hubiera dicho, vente a casa. Ahora, él no lo hizo, el padre no dejó su hogar y es interesante, a buscarlo a él. Él tuvo que venir a casa. Pero en el caso de, mire, si entendemos el corazón de Padre de Dios, jamás deja de amarnos. Él jamás deja de amarnos, jamás deja de pensar en nosotros. Él anda por ahí esperando. Aquel joven estaba desperdiciando su dinero, estaba echando a perder su vida, estaba ahí con los cerdos. El padre aún estaba allá. Esa historia es tan profunda, contándonos el amor de Dios para la gente cuando se mete en problemas así. Así que, de vuelta al punto del hermano Dave, sí, él estaba muerto en un aspecto, pero en un aspecto jamás murió. El amor de su padre continuó hasta el momento en el que fueron reunidos. Permítame presentar lo siguiente. Quiero que me digan qué piensan. Ayer estaba hablando con mi primo Jerry Lee Lewis. Lo que estoy a punto de decir no sucedió ayer. Esto fue ya hace un tiempo atrás. Él dijo, yo oro cada noche y hablo en lenguas mientras estoy orando. Ahora explíquenme eso a ustedes. Entonces, si es sincero, él no está alejado de Dios. Bueno, sí es sincero. Si él estaba jugando con su primo es una cosa, pero si es sincero, mire, nosotros juzgamos que la gente está perdida cuando no está perdida. Tal vez está confundida, pero no perdida. Repita eso. He dicho que... Espera un momento, tenemos que ir a la pausa, así que ya volvemos. Estamos de vuelta. Yo leí a Meyer Perman, ese es su nombre. Leí su libro ya hace un tiempo atrás. Él dijo, y está en lo correcto, obviamente, muchas personas no les gustaría eso, ellos gritarían todo tipo de cosas, pero bueno, él dice, el pecado no le separa a usted de Dios. Y obviamente eso trae todo tipo de problemas, ¿no? Y causa todo tipo de dificultades. Y puede causar más problemas de los que usted puede imaginar. Pero si fuese así, nadie estuviese cerca, ¿correcto? Sí, amén. El pecado lo separa a usted de las bendiciones de Dios. Definitivamente. Ciertamente, sí. Bueno, ¿hasta dónde llegamos con eso? ¿Hasta dónde llegamos con eso? Bueno, la salvación es por fe, y por fe nada más, no por obras, no por lo que hacemos, sino por lo que creemos. Así que si Dios honra eso y Él lo hace, entonces del corazón de fe, bueno, viene la bendición de la salvación y de una relación. ¿Cuál fue el hermano que escribió la alabanza, si puedes creer? Paul Rader. Paul Rader, bien. Él era un predicador del evangelio. Dicen que fue uno muy bueno, un gran predicador. Grandes cosas sucedieron. Algo sucedió en la iglesia que le hicieron sentir mal y bueno, él entró en un terrible pecado, terrible y profundo, de acuerdo a su propio testimonio. Pero volvió al Señor y escribió aquella alabanza, ¿no? Si puedes creer, todo es posible. Entonces, obviamente el pecado le roba a usted su fe, destruye su fe. Sí. Pero de todas maneras, ese año o 2 años, el tiempo que haya sido cuando, no quiero decir que estaba o vivía sin Dios porque no es el caso, pero él estaba en un estado de estar apartado. Llegó al punto donde dijo, no sé si existe un Dios, no creo que ni siquiera hay un Dios. Y obviamente él cambió eso, ¿no? Si puedes creer, todo es posible. ¿Cuál era su estatus espiritual durante ese tiempo? ¿Cómo ha sido con millones a lo largo de los años? Él se había apartado. Pero si hubiese muerto en esa condición, ¿hubiese ido al infierno o al cielo? Depende de su fe. Si había una onza de fe,
una pequeña onza de fe, él hubiera llegado. Pero no lo sé. Mire, cuando el ladrón estaba en la cruz, una simple oración. Y no sabemos cómo había vivido ese hombre. Claro. Sí, una manera perversa, pero una oración. 8 palabras. 8 palabras. Y boom. Sí. Boleto instantáneo para el cielo. Y jamás olvidemos esto mismo. Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti. Que tu fe no te falte. Para que tu fe no te falte. Él aún es el mediador del nuevo pacto. Él aún siempre vive para interceder. Así que eso nos dice que nuestra fe puede faltar, porque Jesús estaba rogando por Pedro para que no faltara. Si la fe falta, entonces la seguridad falta y la salvación también. Pero nosotros tenemos en el cielo un abogado a favor nuestro, que si él rogó por Pedro, miren, piensen en esto, Pedro está a punto de hacer lo peor que iba a llegar a hacer en toda su vida, y era negar a Cristo. Y Dios no trató de detenerlo de ese fracaso, trató de protegerlo de que su fe no le faltara después del fracaso. Buen punto. Y mire, aún entonces ni siquiera tenemos el evento de la cruz para traer el nuevo pacto. Entonces, ¿cuánto más el Señor el día de hoy puede hacerlo legalmente por causa de la cruz? ¿Cuánto más puede permanecer? Creo que mucho más de lo que hubiera podido bajo el antiguo. Así que mientras que exista esa fe, y solamente Dios es el juez de esto, y yo le quiero decir aquí primeramente que mi inclinación, que sea salvo. Señor, mira, que sea salvo, porque hay mucho más misericordia y compasión en Él. Si nosotros, una vez más, ponemos requerimientos de actividad y acción, aunque lo hemos dicho, todos creemos en esto, tenemos que actuar bien, y eso es lo que promueve el Evangelio. Vamos a recibir cartas acá. Pero yo les quiero decir que la fe, miren, si quiere sacarme, sáqueme, pero sáqueme del lado de la misericordia. Claro. Miren, cuando estoy pensando, mire, para entrar a esto con lo que estamos tratando ahora mismo, ¿cómo sabemos si la persona está perdida o ya no es salva? Nosotros no lo sabemos. Sí. Como dijimos ya, el Señor es el que sabe. Pero en este momento pienso en Apocalipsis capítulo 3, cuando Cristo le hablaba a la iglesia de Sardis. Él le dijo esto al principio de su carta a esa iglesia. Es la iglesia, ¿verdad? Cristo está hablando, o está escribiendo, bueno, por supuesto está hablando, pero él dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero después les dijo esto, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Cuando Cristo hizo esta declaración, estás muerto, y le dijo, sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir. Bueno, suena como que algunas cosas no estaban muertas. Correcto, ese es mi punto. Entonces, mire, eso para mí, la imagen que se crea en mi mente es que alguna persona está muy cerca de la muerte. Espiritualmente hablando, estaban ya casi muertos. Ahí es cuando él le dice, por eso es que Cristo le dice aquí mismo, pero están a punto de morir. En otras palabras, es como una persona en el lecho de muerte y está cerca de la muerte, ¿verdad? Para mí esto me dice que espiritualmente hablando, lo mismo puede suceder, así como sucede en lo físico, puede suceder en lo espiritual. Pero solamente Dios lo sabe. Nosotros no podemos ser Dios y decir, bueno, usted está a punto de perder su alma. No podemos hacer eso. Pero eso sí me dice que, o nos dice que sí hay un punto en el que una persona puede estar muy cerca de perderlo todo. Correcto. Hay millones, y creo que no estoy exagerando al decirlo, que piensan, bueno, yo vivo como yo quiera, hago lo que yo quiera, y sigo siendo un creyente, yo confío en Cristo. Nosotros no predicamos eso. Yo sé que no lo hacemos, pero digo que hay millones allá afuera que así son. Sí. Y estas personas no son salvas. Cada uno de nosotros lo hemos conocido. Están en la iglesia, son religiosos. Ellos toman la Santa Cena cuando
Cuando llega el momento, le dan la mano al predicador, se unen a la iglesia y todo eso, pero esas personas no son salvas, nunca han nacido de nuevo. Entonces, bueno, mire. Yo no soy quien está diciendo usted eso y no lo es. Eso depende de Dios. Bueno, le iba a hacer esa pregunta. Acabamos de decir que no sabemos, pero después también dijimos que algunos... Bueno, en algunas cosas sí sabes. Bueno, puede discernir su espíritu. Hay algunas también. Que sí. Bueno, todos ustedes saben que tengo un hijo que está apartado de Dios. Y yo oro por él todos los días. Y apreciaría sus oraciones por él, pero él está muy lejos de Dios. Él ni siquiera quiere... Él dice, yo ya ni creo en Dios. Sin embargo, de vez en cuando a él se le escapa algo acerca de Dios. Pero miren, él va a regresar uno de estos días y van a regresar. Ahora, yo no conozco la condición de su alma, pero en mi mente él está muy apartado. Y nuestra oración... Pero este es uno de los mayores problemas en la iglesia, donde millones que son religiosos, pero realmente no han nacido de nuevo. Y usted puede decir, todo eso lo que hace, usted dice, bueno, sí, están bien, no hay problema. Eso les da lugar para continuar haciendo lo que están haciendo, que está mal. Sí. Bueno, creo que hay una diferencia, hermano Swagger, porque lo que Bob acaba de leer es como Jesús trata con el creyente. Correcto. Esas personas son creyentes, es obvio que lo son. Sí, correcto. El término arrepentíos no tiene sentido para la gente de la que usted está hablando. Ellos no ven que estén haciendo algo malo. Así que, mire, una predicación que demande santidad y una vida de justicia, pero también que entienda la compasión y el amor y cuidado de Dios para una humanidad perdida. Hay un balance que es difícil despreciar, pero lo que nosotros sabemos es que debemos predicar santidad, justicia por fe, mediante la gracia, por la obra del Espíritu Santo. Debemos animar a la gente a permanecer en su fe, pero jamás debemos ver al pecado o tomar el pecado a la ligera, pensar que no importa. Recordemos que ellos estaban a punto de morir por causa del pecado. Pedro le falló y su fe cayó bajo un ataque tan fuerte. Jesús dijo, yo estoy rogando para que tu fe no te falte. Así que, una vez más, el pecado destruye la fábrica de la fe si es que existe alguna persona que tiene la idea de que yo puedo vivir como yo quiera. Mire, yo no creo que el Espíritu Santo está morando dentro de ellos porque Él les estuviera diciendo, no puedes hacer eso. La miseria de esa culpabilidad y la conciencia del creyente, eso es algo que uno no quiere soportar. Mire, yo leí de eso, ¿verdad? No lo sé cómo se siente. Mire, millones, como usted dijo, hermano Swagger, millones tienen una religión ceremonial. Llegan y hacen su ceremonia. Se les enseña eso desde niños y ahí están. Pero no conocen a Dios. Él ha contado el testimonio de sus padres, su papá, y realmente ellos eran católicos, así crecieron, ¿no? Crecieron en la iglesia católica, criados en la iglesia católica, pero él estaba trabajando en el Golfo. Y uno de los hombres le predicó y allí le entregó su corazón a Cristo. Y cuando volvía a la casa, cada noche llegaba borracho. Pero esa noche fue distinto. Desde que entregó su corazón al Señor y le dijo a la esposa, tenemos una Biblia aquí. Ella le preguntó, no tenemos una, pero mañana compro una. Y su familia lo rechazó porque abandonó la iglesia católica, ¿no? No se puede ser salvo de otra manera según su familia. El caso es que él no era salvo cuando estaba en esa iglesia. Eso era lo que estaba sucediendo. No estoy diciendo que allí no hay personas buenas y que no sean salvos. No digo eso. Pero sí digo que no había muchos. Pero ahora lo era. Entregó su corazón a Cristo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No se pierda la próxima programación. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.